Bueno, a ver, entonces, para comenzar aquí la sesión, solamente voy a hacer una clasificación rápida de las funciones. Tenemos, por ejemplo, esta función que ustedes trabajan tradicionalmente. F de x igual a x cuadrada más 1. Esto es lo que le vamos a llamar una función escalar de variable escalar. ¿Por qué le llamamos de esa forma? Porque tomamos en cuenta que la función acepta un número real y lo que nos devuelve es otro número real, pues son las funciones que ustedes conocen tradicionalmente. Entonces tengo la función f de x y igual a x cuadrada más y cuadrada. Bueno, esta función f le voy a llamar escalar de variable vectorial. Bueno, ¿por qué se llama escalar de variable vectorial? Lo que me arroja esta función es un número escalar, denotado como x cuadrada más y cuadrada, un número tal cual. Pero lo que necesita la función, los datos que necesita de entrada, es un vector, en este caso el vector que tiene componentes x, y. Por eso le llamo función escalar de variable vectorial. Ahora, tenemos otra función, por ejemplo esta, f de t igual a t en el vector y más t cuadrada en el vector. Ay, en este momento es cuando me falla la pluma. Ahí está. En el vector j. Y esto es lo que le llamamos una función vectorial, porque me arroja un vector de variable escalar, porque el argumento de la función es el parámetro t. Entonces, este tipo de funciones, pues ustedes las conocieron en cálculo y geometría analítica, las conocieron como las funciones paramétricas. Cuando ustedes obtenían, por ejemplo, la ecuación vectorial de la recta o del plano, entonces lo que tenían ahí era una función vectorial de variable escalar en el caso de la recta. Para las curvas va a suceder exactamente lo mismo. Voy a tener que a la función ingresa un parámetro, generalmente es t, podemos llamarle de otra forma, y a la salida lo que vamos a tener es un vector. Y por último, tenemos lo que es la función f de xy igual a x en y más y en j, y esta vendría siendo una función vectorial de variable vectorial. Entonces, como pueden darse cuenta, aquí la entrada es un vector con componentes xy y la salida es otro vector. Entonces, estos son los 4 tipos de funciones que conocemos, de tal manera que las que ustedes ya han manejado en cálculo y geometría analítica pues son estas tradicionalmente, y muy poco de estas. Aquí en este curso vamos a ver opciones para parametrizar funciones, de tal forma que al final, cuando estemos parametrizando ya sea una función
vectorial de variable escalar o escalar, no es cierto, vectorial de variable vectorial, podamos hacerlo de la mejor forma y podamos identificarlo como cuál es la mejor forma de parametrizar una función, ¿sí? En lo que nos vamos a centrar es en este tipo de funciones, en lo que son las funciones escalares de variable vectorial, únicamente para este tema. Por ejemplo, les voy a compartir lo que tengo aquí en GeoGebra. Este es un ejemplo de una función escalar de variable vectorial, en el cual a cada valor del plano XY le corresponde un punto en Z, uno y solo un punto en Z. Entonces, cuando yo ubico, por ejemplo, un punto sobre esta circunferencia, pues se va a ver reflejado en Z mediante esta zona punteada que ustedes pueden observar ahí. Entonces, este es el tipo de funciones que vamos a trabajar. Ahora, para trabajar este tipo de funciones necesito dos conceptos importantes de que vieron en cálculo integral, o idealmente vieron en cálculo integral. ¿Se acuerdan de lo que son las curvas de nivel y lo que es el gradiente? Bueno, entonces, ese es el gradiente, ¿no? Parcial de f en x, parcial de f en y, parcial de f en z. Cada una en una de las componentes. La otra pregunta que les hice, ¿qué son las curvas de nivel? Si yo pongo estas curvas en color azul, voy a ocultar un momento la circunferencia. Y lo veo de esta forma. Sucede que esta curva de nivel pues la obtengo cuando hago la intersección entre la superficie que estoy trabajando y un plano. En este caso el plano es z igual a a. Entonces si yo voy moviendo el plano, voy subiendo y bajando a lo largo de la superficie, pues dense cuenta que en cada ocasión hay una intersección diferente y pues obtengo una curva diferente. Estas son las diferentes curvas de nivel que podemos obtener en esta superficie al momento de ir variando la intersección con un plano paralelo a XY. Entonces, las curvas de nivel se ven precisamente en el plano XY, así tal cual como las estamos viendo, ¿sí? De esta forma. Si lo vemos ambientado en 3D, pues vemos cómo va subiendo o cómo va bajando esta curva, ¿sí? Bueno, a ver, quiero que ustedes observen algo importante. ¿Qué sucede en este punto? ¿Qué tienen aquí en este punto? Lo voy a poner así. Respecto a las curvas de nivel, ¿qué me pueden decir de este punto? La curva de nivel en este lugar es la intersección de dos rectas. En esta parte es la intersección de dos curvas. En este caso son rectas, pero en general son curvas. Entonces aquí tengo la intersección de curvas. Bueno, ¿qué sucede cuando subo hasta acá? Pues desapareció la curva de nivel, porque vean qué es lo que sucede. Aquí en la cima de esta función, en esta parte, hasta el final desaparece la curva. De hecho, ustedes pueden ver que la función efectivamente llega hasta 2, que es el nivel en el que se encuentra este deslizador A, ¿sí? Entonces, conforme voy subiendo se va haciendo más pequeña la curva de nivel hasta que idealmente obtenga un punto, que sería este que aparece aquí. Entonces, dense cuenta que en un lado existe una intersección de curvas de nivel, en el otro existe una curva degenerada en un punto. Eso es importante, ¿por qué? Porque en este momento vamos a analizar qué es lo que sucede con el gradiente cuando llegamos hasta acá. Tenemos aquí esta circunferencia que le vamos a llamar región. Todos los elementos del plano XY que se encuentren dentro corresponden a una región. Entonces, esta región que tiene una frontera en forma de circunferencia, las regiones vamos a ver más adelante que pueden tener cualquier forma,
pero en este caso para el tema de máximos y mínimos necesitamos que sean de manera circular. Un punto máximo es un lugar F evaluado con un vector y que me va a devolver un valor Z. Este le voy a llamar máximo si cumple la siguiente condición. El valor de f de x, ahí está, es mayor que un punto, aquí le voy a poner un subíndice para hacerlo acorde con las lecturas. El punto f de x0 igual a z, le voy a llamar máximo, si es mayor que cualquier punto f de x. Tal que la norma de x0 menos x es menor que un radio r. Entonces, por eso es que tomo en consideración en GeoGebra, aquí está, una circunferencia. Entonces, el punto x0 o el valor vectorial x0, pues es este puntito en color azul que ustedes están viendo aquí. Entonces, este puntito que tienen aquí es precisamente el valor x0, el vector x0. El vector x es todo lo que está encerrado en esta circunferencia, excepto este valor x0. Bueno, entonces, si resulta que en este radio, que vendría siendo la norma que tenemos aquí, resulta que este valor f de x0 es mayor que cualquier otro que se encuentra dentro de esta región, eso quiere decir que ahí voy a tener un máximo. Entonces, en palabras más simples, ¿cómo veo un máximo? Define una región. El punto más alto en esta región, ese es el máximo. Y utilizo el adjetivo alto pues porque z nos va a designar una altura. Geométricamente z nos designa una altura. Entonces, si yo quiero encontrar un punto máximo en una función escalar de variable vectorial, pues solamente busco el punto más alto geométricamente. Puedo buscar ese valor máximo en funciones con más variables, pero pues ya no tengo representación geométrica, ¿no? Ese va a ser el principal problema. En este caso, cuando yo busque dentro de esta circunferencia cuál es el punto más alto de la función, pues ahí voy a tener un máximo, ¿sí? ¿Qué sucede ahora para lo que es un mínimo? ¿Qué es lo que le cambiarían a esta definición para ajustarlo a mínimo? Lo que va a cambiar es el punto más bajo. Entonces podemos decir que f de x0 igual a z. De hecho, por eso lo estoy igualando a z, para designar una altura. Es un mínimo si f de x0 ahora es menor que cualquier f de x, tal que pues esta norma me sigue denotando la circunferencia, lo que vendría siendo la región. Entonces, en este caso la diferencia es que ahora tengo el punto más bajo. Ahí está. Aquí ya volteé la función y lo voy a hacer más pequeño. Ahí está. Ustedes pueden observar que ahora en esta región
pues lo que tengo es un mínimo, porque justamente en todos los valores de la función que están englobados en esta circunferencia, todos los interiores, pues ahora tengo el punto más bajo que sería hasta acá, ¿sí? Entonces aquí tendríamos lo que vendría siendo un mínimo. Pero resulta que no son los únicos tipos de puntos que podemos establecer en una función. Necesitamos lo que son otro tipo de puntos que les vamos a llamar puntosilla. Voy a regresar a la función original, que es esta. Y, a ver, díganme, el punto que aparece aquí, ¿qué me dirían que es? ¿Un máximo o un mínimo? Vale, entonces desde aquí pues lo veo como un mínimo, pero si cambio la dirección, lo veo como un máximo. Entonces, esto es un punto especial que solamente se presenta en las funciones multivariable. Entonces, ahí donde voy. Ahí está. Este es un punto especial que le voy a llamar puntosilla, que vendría siendo este. ¿Por qué le llamo puntosilla? Porque si ustedes observan la geometría, se parece a una silla de montar. Entonces, justamente aquí donde veo los dos huecos circulares, sería el lugar por donde van las piernas, y donde veo aquí este como valle donde tienen el punto silla, así P silla, pues sería el asiento como tal. Entonces es equivalente, tiene la forma de una silla de montar, ¿sí? Entonces esto es lo que le vamos a llamar un punto silla, que en una dirección es un mínimo y en otra dirección es un máximo. Entonces, en este caso, para las funciones multivariable, vamos a tener tres puntos importantes. Esos 3 puntos importantes pues son el máximo, el mínimo y el punto silla. Ahora, geométricamente, pues ¿cómo los vamos a identificar? Pues el máximo es una cima. Es como si ustedes estuvieran en una montaña y llegan a la cima. El mínimo pues es un valle o un lugar donde se hunde la función. Y el punto silla, para que no se les olvide, es una papa Pringle. ¿Por qué digo que es una papa Pringle? Si yo les pongo esta función, f igual a x por y, pues vean que esto parece efectivamente un Pringle. Digo, obviamente las papas están cortaditas y están lo más parejas posibles, ¿no? Aquí está muy, muy larga esta superficie, pero pues es precisamente la forma que tienen ese tipo de papas. La razón, pues es porque son bastante resistentes a las cargas verticales en esta forma, porque tienen una doble curvatura, ¿sí? Entonces, por eso es que las papas Pringles se hacen en forma de un punto silla, porque debido a doble curvatura, ustedes pueden ver que aquí tienen una hipérbola, bueno, son dos hipérbolas, y por acá tienen una parábola. Por esas dos curvas, pues es que soportan de mejor forma los esfuerzos, las cargas verticales, ¿sí? De hecho, existen muchos edificios que se construyen de esta forma, precisamente por las propiedades que tienen este tipo de puntos que en este momento les vamos a llamar estables, ¿sí? Este vector en color rojo es el gradiente. Pues nada más se ve como un punto, ¿no? Ahí, gradiente. Dense cuenta que aquí este gradiente se encuentra en el punto silla, ¿sí? Ahora, vean qué es lo que sucede conforme voy subiendo. Vean cómo el vector gradiente, que es este, es más, voy a ocultar la superficie, ya que vieron que se recorre por la superficie, lo oculto.
Ahí lo tienen. Voy subiendo y vean cómo el vector gradiente va variando su magnitud hasta un momento en el cual regresa hacia cero. Y dense cuenta que este vector gradiente partió de cero en el punto silla y llegó a cero en el máximo. Lo voy a poner otra vez, aquí ya ilustrando el punto silla. De esta forma. Si yo voy en retroceso, dense cuenta que tanto en el máximo como en el punto silla, el gradiente es un vector nulo, porque me aparece como un punto en realidad. No tiene magnitud más que magnitud nula. Entonces, aquí viene una pregunta importante. ¿Qué nos designa el gradiente? Ya sabemos cómo calcularlo, pero ¿qué nos designa? ¿Qué significado tiene el gradiente? Vamos a llamarle variación. El gradiente lo que me indica es la dirección donde la función varía más rápidamente, utilizando términos de mecánica respecto a la velocidad. El gradiente, eso es lo que me indica. Me va a decir en qué dirección la función va a variar más rápidamente. Entonces, si mi gradiente vale 0 aquí en el punto silla o en el máximo, pues resulta que no hay variación. Si no hay variación, le llamo punto estable. Entonces, aquí en la pizarra, estos tres tipos de puntos se llaman puntos estables. La razón de que se llamen puntos estables es que el gradiente de la función en estos puntos es el vector nulo. Porque la norma del vector nulo pues es 0. Y eso me va a designar la rapidez, el ritmo con el cual la función cambia conforme voy avanzando en esa dirección. De esta forma, cuando llego a un punto máximo, a un punto mínimo o a un punto silla, estoy en un punto estable porque ahí no hay variación. Y se los pregunto de esta forma. Aquí en GeoGebra. Si yo estoy aquí en el punto máximo, justo ahí en la cima, ¿cuál es la variación de la función? Es 0. 0 porque pues ya llegué al último punto de la función. Ya no tengo variación hacia los lados, ¿sí? Ya llegamos al punto donde no podemos escalar, donde no hay variación en la función. Por eso es que se le conoce como punto estable. En un punto estable, donde no hay variación, el gradiente es el vector nulo y por lo tanto se va a tener una norma 0. ¿Qué es lo que sucede con el punto silla? Pues sucede exactamente lo mismo, aquí lo estamos viendo. Es un lugar donde no tenemos variación. De este lado, pues no tengo ninguna variación en la función porque ya llegué hasta el fondo. Y si la veo desde este lado, tampoco tengo ninguna variación porque ya llegué hasta lo más alto. Entonces, esa es la razón por la cual el punto silla, el punto máximo y el punto mínimo se llaman puntos estables. Entonces, hoy nada más vamos a terminar hasta aquí y ya la siguiente sesión vamos a ver cómo identificar cuando un punto estable es máximo, mínimo o punto silla, o que el criterio no decida, porque también puede suceder eso, ¿sí? Bueno, nada más para terminar, ya sabemos lo que es un punto estable, ya sabemos que en un punto estable el gradiente es igual al vector nulo, y si ese gradiente lo descompongo, pues tendría que la parcial de f respecto de x tendría que ser igual a 0. La parcial de f respecto de y tendría que ser igual a 0. Esto me va a devolver un sistema de ecuaciones que debemos resolver. Cuando resolvamos este sistema de ecuaciones, obtendremos lo que serían los puntos estables.
Ahora nada más quiero hacer un pequeño arreglo. Si a esta parcial de f respecto a x la cambio por la derivada de f respecto de x, tomando solamente variables de funciones de cálculo diferencial, cálculo de una variable y lo igualo a cero, ¿eso qué es? ¿Qué es lo que hacen o qué clase de cuestiones investigan cuando igualan la derivada a cero? Los puntos críticos de la función, es decir, máximos o mínimos. Pues resulta que esto que estamos viendo de la variación del gradiente en los puntos estables igual a cero, igual al vector nulo, es la generalización del criterio de la primera derivada que ustedes vieron para encontrar máximos y mínimos. En lugar de usar una variable estamos utilizando dos, y en lugar de utilizar la derivada ordinaria utilizamos derivadas parciales. Bueno, pues vamos a quedarnos hasta aquí por el día de hoy, y el próximo jueves ya vemos cómo establecer la naturaleza de los puntos estables. Recordamos esto, cómo obtener un punto estable y cómo calcular la naturaleza de esos puntos estables, para que veamos un par de ejemplos al respecto.